Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para escuchar una historia que te hará apretar los puños de indignación, para luego sentir el cálido abrazo de la justicia más dulce y una revelación que desafiará todo lo que crees saber sobre el destino? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato crudo y sin filtros de una mujer que, tras ser apuñalada por las palabras heladas de su esposo, «Estoy cansado de tu pobreza», y arrojada al abismo de la desesperación, descubrió esa misma noche, por la voz de un extraño, que la verdadera pobreza no era la suya, sino la de quienes la despreciaban, pues ella, y no ellos, era la legítima heredera de una fortuna y un linaje ancestral que transformaría su mundo para siempre. Sofía había aprendido a coexistir con el eco perpetuo de lo que no era, de lo que le faltaba, de su propia invisibilidad. Su vida era una costura de remiendos y privaciones silenciosas, un contraste doloroso y constante con el mundo de opulencia desmedida en el que su esposo, Raúl, y su familia se movían con una ligereza ofensiva. Cada día era un recordatorio visceral de su posición de subestimación, de su existencia en los márgenes de una sociedad que valoraba la riqueza, el apellido y la apariencia por encima de la bondad, la resiliencia y la verdad. Su rincón en la vasta mansión de los Solís de Tábora, el hogar ancestral de la familia de Raúl, no era un refugio. Era un pequeño cuarto en la parte trasera, con una única ventana que daba a un muro de piedra cubierto de hiedra, un espacio exiguo, sombrío y húmedo, que olía a encierro, a polvo y a los sueños postergados de una vida que nunca fue, de Min de Tintiem, un futuro que se desvanecía. Las manos de Sofía, a sus 32 años, no eran las de una mujer que vivía en el lujo. Estaban ligeramente curtidas, con las venas marcadas y los nudillos ásperos por décadas de trabajo incansable, primero en su humilde hogar familiar, luego en trabajos de medio tiempo para contribuir a los gastos, y ahora, en la mansión, lidiando con pequeños arreglos domésticos o el cuidado de las orquídeas que nadie más atendía, un oficio que, irónicamente, le había enseñado a ver la fragilidad de la vida y la verdadera esencia de las personas, más allá de sus títulos o fortunas. Llevaba ropa sencilla, a menudo heredada de familiares lejanos o comprada en mercadillos benéficos, descolorida por el uso incesante y el lavado a mano, con alguna que otra costura remendada con hilo de otro color, que contrastaba de forma hiriente y dolorosa con los tejidos suntuosos, las sedas brillantes y las joyas deslumbrantes que lucían doña Elena, la matriarca, y Silvana, la hermana de Raúl, en cada ocasión social. Su cabello castaño, con algunas hebras doradas por el sol, usualmente recogido en un moño estricto y práctico, parecía querer esconderse de la luz de los focos que iluminaban los salones, mientras sus ojos, de un intenso color miel, reflejaban una melancolía profunda, un pozo de sueños aplazados, de palabras no dichas y de dignidad herida, una herida que la acompañaba desde la infancia y que rara vez lograba sanar por completo, solo se cicatrizaba superficialmente. El desprecio no siempre venía en palabras claras y directas. A menudo se manifestaba en las miradas furtivas, en los gestos sutiles pero punzantes de doña Elena, la madre de Raúl, y de Silvana, su hermana. En la mansión, el personal del servicio la veía como la señora de la casa, pero no de su clase. Una figura necesaria para Raúl, pero invisible para el resto. Un espectro más en los pasillos silenciosos. Pero en las raras ocasiones en que Sofía se cruzaba con doña Elena o Silvana, el desprecio era palpable, casi tangible, una bofetada invisible en el aire. Si Sofía entraba en el salón principal mientras doña Elena dictaba órdenes a los sirvientes, la matriarca la miraba por encima del hombro, sus ojos color hielo escaneando la ropa sencilla de Sofía, deteniéndose en sus zapatos modestos,
con una mueca de desprecio apenas disimulada. «Sofía, ¿necesitas algo? ¿No ves que estoy ocupada con el personal?» «Los asuntos de la casa son delicados», soltaba doña Elena, sin levantar la voz, pero con un tono que la hacía sentir como una intromisión grosera, una mancha en el brillo de su perfecta burbuja de exclusividad. Sofía sentía el rubor subir por sus mejillas, el corazón acelerado, un nudo apretado en la garganta. La injusticia de ser tratada como una sirvienta de menor categoría en la casa de su propio esposo se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Luego venía Silvana, con su risa aguda y su voz cantarina, que siempre encontraba el modo de hacerla sentir pequeña. «¿Cómo van esas orquídeas, Sofía?» «Espero que al menos sirvas para algo útil en esta casa, además de consumir recursos», decía Silvana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una burla apenas velada que la hacía temblar de rabia contenida. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en el mundo de los ricos, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba, capa tras capa, una herida constante y profunda. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad y sumisión, bajo el velo de la mujer subestimada y despreciada, latía un espíritu indomable, una mente prodigiosa, forjada no en aulas universitarias de élite, sino en las horas de soledad, devorando libros, investigando la historia del arte, la literatura clásica y los intrincados mecanismos de las lenguas. Muertas. Sofía no solo tenía una memoria prodigiosa para los detalles, capaz de retener cada patrón de un tejido antiguo, cada matiz de una melodía clásica, cada palabra de una conversación distante, sino que poseía una inteligencia estratégica inusual, una habilidad innata para conectar puntos aparentemente dispares, para ver patrones donde otros solo veían caos. Su don era la observación aguda, la capacidad de leer entre líneas, de descifrar los gestos, los silencios, las sutiles microexpresiones que revelaban las verdaderas intenciones de las personas y los secretos ocultos. Desde niña se había sumergido en los viejos libros que encontraba en las bibliotecas públicas, desarrollando una pasión por la historia, por los grandes relatos de las familias antiguas, por los misterios enterrados en el tiempo y el idioma. Esta habilidad, esta sensibilidad para el detalle, este don para desentrañar las verdades ocultas de la psique humana y de los entramados familiares, era su tesoro más preciado, un arma silenciosa y devastadora que yacía dormida, esperando el momento de su despertar inminente. Nadie en su pequeño mundo, ni siquiera sus colegas del servicio, conocía la profundidad de su intelecto, la agudeza de su percepción, la sofisticación de su pensamiento en el mundo de las complejidades humanas. La veían solo como una mujer trabajadora, algo callada, que cuidaba de la mansión con manos hábiles y que vivía una vida modesta, una sombra más en la vasta casa. Qué equivocados estaban. Su pasado, un secreto celosamente guardado, era el de una brillante autodidacta que, en su juventud, había sido una destacada estudiante de filología y paleografía, con una mente privilegiada para la investigación histórica, la interpretación de textos antiguos y el desciframiento de códigos y simbología. Había tenido que abandonar sus estudios por circunstancias familiares que la obligaron a desaparecer del radar académico, dejando atrás un legado silencioso y el anonimato. Pero ahora, esa anonimidad estaba a punto de ser desafiada. Raúl, su esposo, la personificación de la debilidad y la vanidad, sería el instrumento de su propia perdición. Él, un hombre pulcro y engreído, con el cabello impecablemente peinado y una sonrisa forzada, se creía el dueño y señor de ese pequeño universo de lujo y poder,
el heredero indiscutible de una fortuna que, en realidad, era más vieja de lo que él imaginaba. Él era la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder que se disfrazaba de elegancia y sofisticación. En la mansión Solís de Tábora, donde cada objeto de arte valía más que el salario de un año de Sofía, el brillo de los cristales y el perfume de las flores frescas creaban una atmósfera de exclusividad que a ella, secretamente, le repugnaba. Ella conocía el verdadero costo de esa opulencia, la vanidad detrás de cada fachada, y la avaricia que a menudo se escondía bajo el disfraz del linaje, un linaje que, muy pronto, él sabría que no le pertenecía del todo. La vida de Sofía bajo el yugo de la injusticia se manifestaba en la monotonía gris de su rutina diaria, marcada por el ritmo incesante de las exigencias de la familia Solís de Tábora. Cada mañana se levantaba al alba en su pequeño cuarto, el sol apenas asomando por la única ventana, pintando de un gris tenue las paredes con manchas de humedad y el recuerdo de inviernos pasados en la soledad. El aroma a café barato se mezclaba con el persistente olor a incienso que doña Elena quemaba en los salones. Su día comenzaba con la preparación del desayuno para Raúl y sus suegros, y terminaba limpiando los salones después de las cenas opulentas. Sentía el frío de los azulejos del baño bajo sus rodillas al limpiar, el dolor en su espalda al cargar bandejas pesadas, un peso que se hacía más opresivo con cada día que pasaba. Y cada día, al regresar a su cuarto al anochecer, se sentaba en su silla de madera, observando las luces de la mansión encenderse, brillando como estrellas inalcanzables, ajenas a su realidad. La mansión, con sus techos altos y sus salones vacíos, era una fortaleza de cristal y mármol, una postal constante de lo que le había sido negado, un recordatorio silencioso de su origen humilde y de las decisiones que la habían llevado a ser una sombra en ese mundo. Los momentos más dolorosos eran las interacciones con Raúl. Su presencia, antes un consuelo, se había vuelto una fuente de angustia. Llegaba a casa cansado, con el ceño fruncido, y cualquier pequeña imperfección en la casa o en la cena era motivo de queja. «Sofía, ¿no puedes ni siquiera servir una sopa caliente?» «Estoy cansado de esta precariedad, de vivir como si estuviéramos en la miseria», soltaba con un tono de voz que la hacía encogerse, aunque su cocina fuera superior a la de la cocinera contratada. En una ocasión, mientras cenaban en el gran comedor, y Sofía, cansada, dejó caer una servilleta al suelo, Raúl suspiró con dramatismo. «Sofía, por favor, compórtate. ¿No ves que pareces una sirvienta? Estoy cansado de tu pobreza, de tu falta de finura, de que no estés a la altura de esta familia. Arruinas cada cena, cada evento con tu simpleza». Su voz, aunque baja para que los demás sirvientes no escucharan, estaba cargada de un veneno que se clavó en el corazón de Sofía. Sus ojos la taladraban con desprecio, y Sofía sintió el ardor en sus mejillas, el corazón latiéndole desbocado por la humillación. Sus manos temblaron incontrolablemente bajo la mesa. La rabia se fusionó con una tristeza profunda y devastadora. Él no me ve. Nunca me ha visto. Solo ve mi origen, la pobreza que yo traigo a su vida de lujo. Es ciego y cruel, pensó. Sentía el dolor físico en el pecho, una opresión que le cortaba el aire, y tuvo que respirar hondo para no dejar que las lágrimas, que picaban detrás de sus ojos, se desbordaran. No era la primera vez que la trataban así, pero la crueldad de Raúl, su propio esposo, era aún más insoportable, una traición dolorosa. Su mente, sin embargo, ya estaba trabajando, observando los detalles, el tono de voz de Raúl, la forma en que sus ojos se desviaban de ella, el brillo en los ojos de doña Elena y Silvana, que lo observaban con una sonrisa de aprobación apenas disimulada. En ese instante, una chispa, un fuego lento, comenzó a arder en su interior.
La idea, aún difusa, de una vindicación. No sería una venganza por el desprecio, sino por la injusticia que él le había infligido, por la ceguera de su corazón. La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro drástico, llegó en la forma de un encuentro inesperado. Esa misma noche, después de la humillación de la cena, Sofía se refugió en el antiguo estudio de lectura de la mansión, un rincón olvidado que rara vez utilizaba la familia, donde el polvo cubría los libros y los muebles. Sentada en un sillón polvoriento, con la mente nublada por el dolor, escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre anciano, con un traje de tweed impecable pero anticuado, una barba blanca y unos ojos azules que brillaban con una lucidez sorprendente. «Disculpe, señorita, soy don Eduardo, un viejo amigo de la familia, o al menos de una rama muy antigua. Busco a Sofía». «La verdadera Sofía», dijo el extraño, su voz suave, pero con una resonancia que la hizo estremecer. «¿Usted es Sofía, la que entiende los libros, no la que los limpia?» Sofía asintió, su corazón latiéndole desbocado. «¿Cómo me conoce? ¿Qué busca?», Drenia preguntó, la garganta seca. Don Eduardo le ofreció una sonrisa enigmática. «Digamos que he estado buscándola por mucho tiempo, no por casualidad, no por el matrimonio con Raúl Solís de Tábora, sino por su sangre, señorita, por su verdadera herencia». Sofía sintió un escalofrío. ¿Su verdadera herencia? ¿Qué significaba eso? Don Eduardo le entregó un pequeño medallón antiguo, de plata oxidada, con un escudo de armas grabado y una inscripción en latín antiguo que Sofía, para su asombro, pudo leer sin dificultad. Veritas in sanguine est. La verdad está en la sangre. Las palabras de Raúl resonaron en su mente. Estoy cansado de tu pobreza. La incredulidad inicial, esto debe ser una estafa, un engaño, luchaba contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de una sospecha fascinante. ¿Y si este hombre no era un extraño, sino un mensajero del destino? ¿Y si el desprecio de Raúl no era el final, sino el inicio de una revelación? Sus pensamientos se aceleraron, formando conexiones inesperadas. La incredulidad inicial, esto debe ser un error, una broma de mal gusto, un delirio de un anciano, luchaba encarnizadamente contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de sospecha que la carcomía. ¿Y si este medallón, esta inscripción, estas palabras en latín que reconocía, no eran una simple coincidencia, sino una pista deliberada? ¿Y si su origen, su verdadera identidad, era mucho más antigua y noble de lo que el mundo de Raúl le había hecho creer? Su corazón latió con fuerza, un tamborileo acelerado en su pecho, una mezcla extraña de miedo y una excitación furtiva, casi prohibida. Esto podría ser una locura total, se dijo a sí misma, sintiendo un escalofrío. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este hombre, este extraño, no viene a pedirme nada, sino a revelarme algo que me pertenece por derecho? La duda se sembró, pequeña al principio, como una semilla en tierra fértil, pero persistente, creciendo con cada segundo que Sofía observaba el medallón, cada palabra cargada de un nuevo significado, cada símbolo clamando por ser descifrado. Esa noche, el rostro del esposo, Raúl, su mirada despreciativa y las palabras «Estoy cansado de tu pobreza» se repetían en su mente como una imagen fija. Pero ahora, en la oscuridad, esas palabras empezaban a adquirir un eco vacío, ridículo. Recordó cada humillación, cada mirada de desprecio, y ahora, cada una de ellas, sin saberlo, la había empujado hacia este momento. Siempre había tenido una afinidad inusual con los patrones, con los códigos,
con la idea de que la verdad se escondía a menudo en los detalles más pequeños, en las fibras de una tela, en las complejidades de un mercado o en la literatura antigua. Ese encuentro con don Eduardo no era solo una coincidencia, era un hilo, el hilo de Ariadna que podría sacarla de su laberinto de invisibilidad y humillación, un mapa hacia un futuro que jamás había soñado. La chispa de la determinación se encendió, una llama solitaria pero poderosa en la oscuridad de su desesperación, iluminando un nuevo camino hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre, y la de muchos otros, comenzando por la de Raúl y su arrogante familia. «Voy a encontrar esa verdad, cueste lo que cueste», susurró al aire, su voz llena de una fuerza inusitada y una convicción férrea. «Y voy a asegurarme de que la verdadera pobreza se revele, no la que ellos creen». El proceso de transformación y de investigación se convirtió en el santuario secreto de Sofía, su razón de ser en los días y noches que siguieron, un propósito que la consumía por completo, alejándola del tedio y la penuria de su existencia anterior. No era un camino fácil, estaba plagado de obstáculos inesperados, de callejones sin salida burocráticos, y la frustración la acechaba como una sombra constante, susurrándole al oído la palabra rendición en sus momentos de debilidad. Su primera acción fue la de un detective silencioso y metódico, una observadora aguda de las sombras y los detalles del mundo corporativo y familiar. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía después de sus deberes en la mansión se convertía en tiempo para su misión encubierta, un juego de estrategia en la sombra del imperio de los Solís de Tábora. Comenzó por el medallón. Don Eduardo le había proporcionado una serie de libros antiguos sobre heráldica y genealogía de las familias nobles de la región. Pasó horas en la antigua biblioteca de la mansión, un lugar polvoriento y húmedo que a ella le parecía un templo, donde el aroma a papel viejo y a cuero de los encuadernados se mezclaba con el silencio monacal, solo roto por el suave zumbido del viento. Sus dedos, que antes pulían muebles, ahora se movían ágiles sobre las páginas amarillentas. Sus ojos absorbían cada detalle de los escudos de armas, cada intrincado linaje. Descubrió que el escudo del medallón no correspondía a los Solís de Tábora, sino a una de las familias más antiguas y olvidadas de la región, los Vallejo, un linaje que se creía extinto y cuya fortuna había desaparecido misteriosamente siglos atrás. La frustración la golpeó cuando se dio cuenta de que muchos registros de los Vallejo habían sido deliberadamente destruidos o estaban ausentes, dejando vacíos que clamaban por una respuesta. Alguien no quería que esta verdad saliera a la luz, pensó, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico, un escalofrío recorriéndole la espalda. Su investigación la llevó a los archivos parroquiales más antiguos, a los registros de censos olvidados y a las lápidas más antiguas de los cementerios, disfrazada de una estudiante de historia para no levantar sospechas. El aroma a moho y a tierra húmeda era su perfume ahora. Buscaba cualquier conexión con el linaje Vallejo, cualquier mención de una rama perdida, de un heredero desconocido. Hubo días de desesperación, donde se sentía abrumada por la inmensidad de la tarea y la complejidad de la red de engaños que envolvía su linaje. Una tarde, mientras intentaba descifrar una inscripción en latín en una lápida casi borrada por el tiempo, el texto estaba ilegible, y la frustración la invadió. Sus ojos le dolían, su mente se sentía agotada. Esto es demasiado complejo. ¿Y si es inútil? Susurró, su voz rota por la duda. Se sentó en el suelo frío del cementerio, el corazón latiéndole desbocado. Pero la imagen de Raúl, su mirada despreciativa, la humillación constante, la impulsó a levantarse de nuevo. Namber mi sangre habla, y ellos
ellos pagarán por su ceguera. El entrenamiento de Sofía no era solo para descifrar documentos, también era estratégico. Necesitaba dominar el lenguaje legal, el arte de la persuasión, la psicología del engaño, la intrincada danza del poder. Pasó noches enteras en su pequeño cuarto, bajo la luz tenue de una lámpara, estudiando tratados de derecho nobiliario, de finanzas ancestrales, de protocolo social. Don Eduardo, el extraño, se reveló como el último descendiente de una rama menor de los Vallejo, un hombre que había dedicado su vida a buscar al verdadero heredero de la fortuna de su familia, perdida por una traición centenaria. Él le proporcionó a Sofía documentos históricos, mapas genealógicos codificados y valiosa información sobre un fideicomiso oculto establecido por un antepasado de los Vallejo, que había sido olvidado por el tiempo y manipulado por la familia Solís de Tábora a lo largo de las generaciones, apropiándose de sus tierras y fortuna. Don Eduardo le presentó a una joven y brillante abogada, Laura, una mujer con principios inquebrantables, que había renunciado a su puesto en una firma de abogados de élite para dedicarse a la justicia social. Laura, al principio, se mostró escéptica ante la historia de un linaje perdido y un fideicomiso oculto, acostumbrada a los casos más mundanos. Pero al ver la determinación de Sofía, la evidencia que había recolectado con su memoria fotográfica y el medallón antiguo que don Eduardo certificó como auténtico, su escepticismo se transformó en asombro. «Esto es un caso histórico, Sofía», murmuró Laura, sus ojos brillando con emoción. «Si esto es cierto, la fortuna de los Solís de Tábora está construida sobre una usurpación, y usted es la verdadera heredera». La confianza se forjó entre ellas, una alianza inesperada pero formidable. Aprendió a modular su voz, a elegir su vestuario para proyectar autoridad sin ostentación, a manejar su postura, a proyectar una autoridad silenciosa pero innegable. Sus manos, que antes solo conocían el cuidado físico, ahora se movían con una nueva delicadeza sobre tabletas digitales, investigando mercados, analizando tendencias financieras para el fideicomiso que ahora descubrían. Descubrió que ciertos patrones financieros en las cuentas de los Solís de Tábora eran en realidad indicadores de grandes desvíos de fondos del fideicomiso Vallejo, de operaciones fraudulentas que pasaban desapercibidas para los menos perspicaces. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de frustración. Sus ojos le dolían, su mente se sentía agotada, pero cada pequeño avance, cada cifra descifrada, cada conexión que hacía, le daba un subidón de adrenalina que la mantenía despierta y enfocada. «Mi sangre es la verdad, ellos son los intrusos», pensó, una certeza que se apoderaba de ella. Un día, mientras revisaba una serie de viejos diarios del propio bisabuelo de Raúl, en un archivo municipal que don Eduardo había localizado, encontró una entrada que lo corroboraba todo. Detallaba cómo los Solís de Tábora habían manipulado un testamento antiguo, cómo habían silenciado a los últimos descendientes de los Vallejo y cómo habían adquirido las tierras y la fortuna ancestral. En una de las últimas entradas, el bisabuelo de Raúl escribió: «Solo la sangre pura de los Vallejo, si es que queda alguna, podrá reclamar lo que es suyo. He ocultado las pruebas más allá del alcance de mi propia avaricia, para que, un día, la justicia se manifieste, si alguien tiene la inteligencia y el valor para encontrarlas». La verdad está en la antigua torre del campanario de la hacienda principal. Ahí estaba, la verdad que le daría autoridad total y los recursos necesarios para la vindicación. Era el plan de un genio, un último testamento para su verdadera heredera moral, para la persona que entendía el verdadero valor de su legado. Ahora sabía qué buscar, la ubicación exacta de los documentos finales en la antigua torre.
Cada descubrimiento la alimentaba, cada obstáculo la endurecía, forjando su espíritu como el acero. La búsqueda de la verdad era agotadora, consumía sus días y noches, pero la promesa de justicia, la idea de desvelar la podredumbre que se escondía detrás de la falsa moralidad de Raúl y su familia, le daba la fuerza para seguir adelante, impulsándola hacia un futuro incierto, pero lleno de una determinación inquebrantable. A medida que el plan de Sofía, meticulosamente elaborado como un complejo tapiz, tomaba forma como un reloj de precisión, la tensión comenzó a escalarse de manera palpable, no solo para ella, quien sentía la adrenalina correr por sus venas con cada día que pasaba, sino también para los antagonistas, quienes, sin saberlo, sentían la presión de una amenaza invisible, una sombra creciente que se cernía sobre ellos. La paranoia y la desesperación comenzaron a instalarse como inquilinos no deseados en el corazón de Raúl, doña Elena y Silvana. Días antes de la gran gala de aniversario de la fortuna familiar, un evento cumbre donde Raúl sería nombrado vicepresidente ejecutivo, Silvana recibió un correo electrónico anónimo con una sola frase: ¿estás segura de que el oro de tu familia es tan puro como lo pintan? La verdad está enterrada, y pronto saldrá a la luz. Silvana lo desestimó como una broma pesada o un intento de extorsión, pero el germen de la duda ya estaba sembrado en su mente, una pequeña espina clavada en su subconsciente. Una tarde, mientras doña Elena supervisaba los preparativos de la gala en la mansión, recibió una llamada anónima en su línea privada. Una voz grave y distorsionada le susurró: ¿están seguros de que la sangre de los Solís de Tábora es la única que tiene derecho a esa fortuna? Hay otra, más antigua, más pura, que reclama lo suyo. La verdad está en los registros antiguos de Vallejo. Doña Elena palideció. Su mano temblaba mientras sostenía el auricular, una gota de sudor frío escurriéndole por la sien. ¿Quién habla? Esto es una locura, una amenaza. Pingó, su voz estridente y aguda, mientras la persona al otro lado colgaba sin dar más explicaciones. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, un nudo gélido en el estómago que le cortaba la respiración. Miró a su alrededor, la opulencia de la mansión, los retratos de sus antepasados. «Esto es ridículo. Todo es nuestro», se repitió, intentando convencerse. Pero la inquietud era innegable, una sensación de que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Raúl, al escucharla, se acercó con el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Pero en sus ojos había un brillo de nerviosismo. La voz de doña Elena se volvió más cortante con el personal, sus órdenes más imperativas, una señal de su creciente nerviosismo. Sofía, por su parte, observaba desde la distancia, a través de los murmullos del personal de servicio y las noticias que Laura y don Eduardo le filtraban, cómo la tensión carcomía a la familia. «Están a la defensiva», pensó, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una satisfacción contenida. «Están perdiendo el control. Esto es bueno. La verdad los está acorralando». Sabía que algo andaba mal, que una sombra se cernía sobre ellos, pero no podían señalarlo, no podían identificar la fuente de su inquietud. No sospechaban ni por un instante que la fuente de su creciente paranoia era la misma mujer que Raúl había despreciado y humillado, la pobre Sofía, la que ahora estaba a punto de desvelar sus secretos más oscuros y ancestrales. Cada mirada de desconfianza, cada palabra apenas velada por Raúl, doña Elena o Silvana, solo la impulsaba más profundamente en su camino hacia la verdad y la vindicación. La adrenalina le recorría las venas, un combustible silencioso, una fuerza implacable. Estaba lista. El día de la gran gala de aniversario de la fortuna familiar, Solís de Tábora llegó,
un evento cumbre que se celebraría en el majestuoso salón de recepciones de la mansión, transformado para la ocasión en un templo de la opulencia. Las luces de los candelabros de cristal refractaban la luz en 1000 destellos sobre el mármol pulido y los arreglos florales exorbitantes. El aire estaba impregnado del perfume de las gardenias y el suave murmullo de las conversaciones de la élite de la ciudad. El ambiente era de celebración forzada, de sonrisas congeladas en los labios y de un lujo que intentaba desesperadamente ocultar la podredumbre moral que se cernía sobre la familia. Raúl, vestido con un smoking impecable, su sonrisa tensa, se pavoneaba con doña Elena, envuelta en un vestido de seda y joyas deslumbrantes, y Silvana, con un traje de alta costura y una risa ligeramente histérica. Los tres presidían la mesa principal, esperando el momento culminante, el anuncio de Raúl como vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar, consolidando su poder. No sabían que, oculta entre el personal de catering, camuflada bajo un sencillo uniforme oscuro y una gorra, había una mujer con una mirada de acero y una determinación inquebrantable: Sofía. Había logrado acceder al recinto gracias a la discreta ayuda de don Eduardo y Laura, que la habían hecho pasar como parte del equipo de catering, mezclándola entre las sombras del servicio. Justo cuando Raúl, con voz engolada y una sonrisa forzada de suficiencia, pronunciaba las últimas palabras de su discurso sobre el legado de generaciones y se disponía a recibir los aplausos y la promoción oficial, una voz clara y firme, que no era la suya, resonó a través del sistema de sonido del salón, silenciando abruptamente el débil murmullo de los asistentes. Permítanme un momento. Creo que hay un legado más antiguo que debe ser revelado esta noche, una verdad que exige salir a la luz, una que algunos han intentado enterrar bajo montañas de mentiras y avaricia por generaciones. Todos los ojos se volvieron hacia la figura de Sofía, que había avanzado lentamente desde la zona de la cocina. Su presencia, aunque discreta en su uniforme de catering, imponente en su calma y determinación. Su gorra le cubría parte del rostro, pero la determinación en sus ojos miel era palpable. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió por el salón. ¿Quién es esa empleada? ¿Una loca? Component placement se escuchaba entre los susurros. Raúl frunció el ceño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Su rostro se puso lívido. Se puso de pie abruptamente, su voz llena de furia. ¡Seguridad! ¿Qué hace esta intrusa aquí? ¡Saquen a esta descarada! ¡Está arruinando la noche más importante de mi vida! Zrenia exclamó, el pánico mezclándose con su indignación, rompiendo la solemnidad del momento, su máscara de perfección derrumbándose. Doña Elena se llevó una mano al pecho. Silvana soltó una risa nerviosa que se apagó de inmediato. En ese momento de caos incipiente, Sofía alzó una mano, en la cual sostenía el medallón antiguo que don Eduardo le había dado, brillando bajo las luces del candelabro. «Antes de que me saquen», dijo Sofía, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad inesperada. «Déjenme presentarles la verdadera historia de esta fortuna y el verdadero linaje, no el que ustedes han falsificado y exhibido, sino el que mi sangre, la sangre de los Vallejo, ha protegido. Lo que llamo la verdadera herencia». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La palabra Vallejo resonó en el aire, cargada de un misterio ancestral para los Solís de Tábora, que la creían extinta. Sofía abrió el medallón con delicadeza, revelando una pequeña inscripción grabada en su interior. Conectó su tablet a un proyector que Laura había instalado sigilosamente, y las imágenes se proyectaron en la pantalla gigante
que hasta ese momento había mostrado los logos de la empresa familiar. Lo que apareció fue una serie de grabaciones de voz del bisabuelo de Raúl, confesando cómo habían manipulado el testamento original de un Vallejo, cómo habían silenciado a los últimos descendientes y cómo habían usurpado las tierras y la fortuna ancestral. Luego, una imagen de un pergamino antiguo, con el sello original de los Vallejo y una genealogía que conectaba a Sofía directamente con esa línea, y finalmente la copia del testamento original que nombraba a Sofía como la legítima heredera del fideicomiso y, por tanto, de una parte sustancial, si no la totalidad, de la fortuna que los Solís de Tábora creían suya. Las pruebas eran irrefutables. Raúl fue el primero en reaccionar. Su rostro se descompuso, pasando del shock a una palidez marmórea, sus ojos inyectados en sangre. ¡Mentiras! ¡Todo es una farsa! ¡Esa mujer es una impostora! ¡Una ladrona! Swingó, su voz estridente y aguda, mientras intentaba abalanzarse sobre Sofía, pero fue contenido por la seguridad del evento. Su mano temblaba incontrolablemente, su frente perlada de sudor frío, sus labios temblaban en una mueca de ira y terror, su imagen de hombre de negocios impecable hecha añicos. Doña Elena se llevó una mano al pecho, sus ojos desorbitados, su rostro perdiendo el color, y se tambaleó, casi cayendo, mientras Silvana soltaba una risa nerviosa que se transformó rápidamente en un llanto histérico de furia y desesperación. Cayó de rodillas, el pánico y la furia descontrolada apoderándose de ella. Los demás familiares y socios, que antes los veían con respeto y adulación, los miraban ahora con una mezcla de horror, asco y una morbosa fascinación, susurrando sin cesar. En ese momento de caos absoluto, de desorden y revelación, Sofía alzó la voz, su mirada fija en Raúl, una calma que heló la sangre de sus antagonistas. «Raúl», dijo Sofía, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad que nunca antes había tenido. «Usted me dijo que estaba cansado de mi pobreza, pero la verdad es que la única pobreza aquí es la de su propio linaje, que ha construido una fortuna sobre la mentira y el robo. La pobreza real es la de su alma, la que le impidió ver la verdad que tenía delante. Hoy, la herencia que usted tanto despreció es la que desenmascara la suya. Su voz no era de venganza, sino de fría, implacable justicia, de una verdad que no podía ser silenciada. La atmósfera del salón era una mezcla explosiva de shock, indignación y asombro. Los murmullos se transformaron en un clamor de sorpresa y vergüenza ajena. Los invitados se miraban unos a otros con incredulidad, sus rostros reflejando la devastación de la revelación. Algunos se levantaron de sus asientos, otros se taparon la boca con las manos. Nadie podía creer lo que estaba escuchando, ni la fuente de tan brutal verdad. La dinámica de poder se invirtió en un parpadeo, en un instante. De repente, Raúl, doña Elena y Silvana no eran los anfitriones intocables, los pilares de la sociedad. Eran los acusados, expuestos, vulnerables, sus secretos al descubierto ante el mundo entero. La humillación que Sofía había soportado durante años, que había sido su pan de cada día, se les devolvía ahora multiplicada por 1000 a Raúl y su familia, en la mirada de cada invitado que antes los reverenciaba y ahora los miraba con desprecio, con asco. En ese instante, varios hombres vestidos de civil, que se habían mezclado discretamente entre los asistentes, avanzaron hacia Raúl, doña Elena y Silvana. Eran agentes de la Fiscalía, alertados por Laura y don Eduardo. Señor Raúl Solís de Tábora, doña Elena Solís de Tábora, señorita Silvana Solís de Tábora, quedan ustedes detenidos por cargos de fraude, falsificación de documentos, usurpación de bienes ancestrales
y obstrucción a la justicia, declaró uno de ellos, su voz firme y contundente, mientras les ponía unas esposas discretas pero inconfundibles. El frío metal brillando bajo las luces del salón. Raúl, pálido y sudoroso, intentó resistirse, suplicar, balbucear, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, sin fuerza, sin su habitual arrogancia. El sonido metálico de las esposas fue la única música que se escuchó, un lúgubre acorde final para la sinfonía de la destrucción de su falsa herencia. La gala había terminado, no con un brindis, sino con un arresto masivo y un escándalo de proporciones épicas que resonaría en la historia de la ciudad y más allá. La caída de los antagonistas fue tan abismal y humillante como su ascenso había sido arrogante y descarado. La noticia del escándalo en la gala y la detención de Raúl, doña Elena y Silvana Solís de Tábora se propagó como un incendio forestal por todos los noticieros, periódicos y redes sociales del país y el mundo. El escándalo de la falsificación del testamento ancestral de los Vallejo y la usurpación descarada de la herencia que legítimamente pertenecía a Sofía fue el tema principal de conversación durante semanas, no solo en la alta sociedad, sino en cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Las investigaciones legales se profundizaron, desenterrando capa tras capa de corrupción sistemática, evasión fiscal masiva y manipulaciones financieras complejas que habían sostenido el imperio de los Solís de Tábora durante generaciones. Un castillo de naipes construido sobre cimientos podridos y mentiras. Una historia de engaños milenarios que finalmente salían a la luz. El impecable velo de prestigio de la familia se desgarró por completo, revelando la podredumbre que había debajo, la suciedad que habían escondido con tanta maestría y crueldad a lo largo de los siglos. Raúl, encarcelado, enfrentó un juicio largo, mediático y humillante, donde cada detalle de su vida de opulencia y engaño era expuesto sin piedad. Sus abogados, antes infalibles y temidos, no pudieron hacer nada contra la montaña de pruebas irrefutables que Sofía, Laura y don Eduardo habían recolectado con meticulosidad y que la Fiscalía había pulido con una implacable precisión. Las escenas de Raúl, antes tan arrogante y altivo, ahora desaliñado y abatido en el banquillo de los acusados, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de una barba incipiente, fueron transmitidas por televisión, un festín para aquellos que siempre habían sospechado de su falsa virtud y de la opulencia de su vida. La prisión se convirtió en su nueva realidad, un lugar gélido, oscuro y deshumanizante, donde el lujo y el poder que tanto había valorado eran completamente irrelevantes, donde era solo un número más, una sombra de lo que fue. Se le despojó de sus bienes, de su estatus social, de su apellido, que de repente era sinónimo de deshonra y engaño. Su desesperación era palpable. Sus gritos de protesta se ahogaban en el eco de los barrotes, un lamento ahogado en la oscuridad de su nueva existencia, un castigo que sabía a justicia divina y merecida. Doña Elena, la matriarca, aunque no fue encarcelada debido a su avanzada edad y su salud precaria, sufrió el peor de los golpes, la ruina de su linaje y la pérdida de todo lo que había construido con tanta astucia y crueldad. La mansión, símbolo inexpugnable de su poder y estatus, fue embargada y vendida en una subasta pública, sus muebles finos y obras de arte dispersos, sus redes de apoyo, construidas sobre la conveniencia y el interés mutuo, se desvanecieron como el humo en el aire. Las pocas amigas que le quedaban la evitaban, avergonzadas de asociarse con el escándalo de tal magnitud. Se vio reducida a vivir en un pequeño apartamento modesto, su ropa antes suntuosa, ahora desgastada y descuidada, su mirada
antes altiva y dominante, ahora perdida en la lejanía, consumida por el rencor, el arrepentimiento y la desesperación de haberlo perdido todo, hasta su orgullo. Silvana, la hermana, que había disfrutado tanto del desprecio hacia Sofía, sufrió el ostracismo social más brutal. Sus amigos la abandonaron, sus invitaciones a fiestas exclusivas desaparecieron, y su estilo de vida extravagante se hizo insostenible. Se vio obligada a vender sus propiedades, sus joyas más preciadas, sus coches de lujo, para hacer frente a las deudas y las multas. Las redes sociales, que antes mostraban su vida de ensueño, ahora se llenaban de memes y comentarios despectivos sobre su caída. El mundo que la había adorado, ahora la ridiculizaba, y ella, que solo había conocido la superficialidad, se encontró sola, sin dinero y sin el apoyo de nadie, su vanidad hecha añicos, reducida a ser una sombra de lo que fue, consumida por la amargura de su propia mezquindad. La visión de la degradación de quienes la habían humillado, la satisfacción fría pero justa de ver la justicia cumplirse de manera tan implacable, fue el 365 bálsamo más poderoso para el alma de Sofía, una curación profunda y duradera que cerró viejas heridas, no con resentimiento, sino con la paz que trae la verdad. El ascenso meteórico de Sofía tras el escándalo fue un testimonio luminoso del poder de la verdad y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. La justicia, aunque tardía y dolorosamente obtenida, le había devuelto no solo su dignidad pisoteada, sino un propósito aún mayor, una misión trascendente que su linaje ancestral le había encomendado desde más allá del tiempo. Con el control de la fortuna ancestral de los Vallejo, ahora legítimamente canalizada hacia ella como su heredera, y una recién creada Fundación Vallejo para la Preservación Cultural y Lingüística, fundada en honor al verdadero legado de su familia, tal como ella había descubierto en los antiguos pergaminos, Sofía fue nombrada presidenta ejecutiva. Aceptó el cargo con la misma humildad con la que había soportado la adversidad, pero con una visión clara y una determinación renovada, un fuego en sus ojos que nadie podía apagar. Su nueva oficina era luminosa, espaciosa, con vistas panorámicas a la ciudad, un contraste brutal y conmovedor con los rincones ignorados y polvorientos de su pasado, con su pequeño cuarto en la mansión. La mesa de ébano estaba siempre llena de documentos, planes de reestructuración, proyectos ambiciosos para reinstaurar el estudio de lenguas muertas, la caligrafía antigua y la preservación de los archivos históricos, haciendo realidad el sueño más profundo de sus antepasados. Sus manos, antes curtidas por el trabajo forzado y el dolor, ahora manejaban con destreza los hilos de una red de apoyo y esperanza para miles de personas. El impacto de su éxito resonó directamente en su propia familia, sus pilares de vida, quienes habían sido su motor secreto durante los años de humillación y sufrimiento. La salud de su anciana madre, que había estado delicada por años de preocupaciones y trabajos forzados, mejoró notablemente gracias a los tratamientos médicos de vanguardia que Sofía pudo costear, y el brillo renovado en los ojos de su progenitora, al ver a su hija triunfar con tanta nobleza y justicia, fue la recompensa más dulce, el bálsamo más preciado para años de tristeza y sacrificio. Sus hermanos menores, que habían tenido que abandonar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos, pudieron retomar sus carreras con becas completas de la Fundación Vallejo, y ahora prosperaban en sus campos, un futuro brillante y prometedor asegurado por la generosidad de Sofía. El pequeño apartamento donde Sofía había vivido fue transformado en una biblioteca pública especializada en historia y lingüística, un lugar donde nadie sería juzgado por su apariencia o su origen, un espacio de conocimiento y oportunidad.
Sofía utilizó su nueva posición no para ostentar su riqueza o su poder, sino para servir a los demás con un altruismo genuino y desinteresado. Restableció la ética en el manejo del fideicomiso, aseguró condiciones justas para los empleados de las empresas que ahora poseía y lanzó programas de apoyo a estudiantes de bajos recursos, asegurándose de que nadie con talento y voluntad se quedara sin oportunidades. Su historia personal se convirtió en un faro de inspiración, un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no residía en el brillo de su apellido, en el grosor de su billetera o en la sofisticación de su vestimenta, sino en la pureza de su carácter, en la fuerza inmensa de su voluntad para luchar por la justicia y en la compasión desinteresada hacia los demás. Viajó por el país y por el mundo, contando su historia, inspirando a otros a luchar por sus sueños, a no permitir que nadie definiera su valor o su destino. En uno de esos eventos benéficos de la Fundación, en una gala elegante donde Sofía era la oradora principal, sucedió un reencuentro cargado de matices y significado. Mientras recorría el salón, saludando a los invitados con una sonrisa amable y genuina, sus ojos se posaron en una figura familiar al final de la sala, sentada sola en una mesa, con la mirada perdida. Era don Eduardo, el anciano que había sido su primer aliado, el mensajero de su destino. Al ver a Sofía acercarse, el rostro de don Eduardo se iluminó. Sus ojos azules brillaron con una inmensa satisfacción. «Mi querida Sofía, lo has logrado. La verdad ha prevalecido», balbuceó, su voz apenas audible, apenas un susurro de gratitud y orgullo. Sofía le dedicó una sonrisa llena de afecto y se sentó a su lado, tomando su mano. «Don Eduardo, sin usted, nada de esto habría sido posible. Usted me dio el hilo, la esperanza». El hombre, visiblemente emocionado, balbuceó algunas palabras de alegría, sus ojos fijos en el brillo tranquilo de los de Sofía, un brillo que reflejaba no solo su triunfo, sino también la paz de haber encontrado su verdadero lugar en el mundo. La historia de Sofía, la mujer que se levantó de las cenizas de la humillación más profunda, que encontró su legado en la justicia y la verdad de un linaje ancestral que le fue negado, es un himno imperecedero a la dignidad inquebrantable, a la compasión infinita y a la perseverancia incansable del espíritu humano. Nos recuerda con cada pasaje que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido, en el grosor de su billetera o en la sofisticación de su vestimenta, sino en la pureza de su carácter, en la fuerza inmensa de su voluntad para luchar por la justicia y en la nobleza de su corazón para perdonar, incluso a quienes la hirieron, profunda y despiadadamente. Sofía, con su inteligencia subestimada por todos y su espíritu resiliente que se negó a quebrarse, desveló una verdad incómoda para muchos, que las apariencias son solo un velo efímero que a menudo oculta la podredumbre moral, la corrupción más profunda, y que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, aunque se haga esperar por generaciones, siempre encuentra el camino para revelar la luz, para iluminar la oscuridad más densa. Su legado no solo fue la recuperación de una fortuna ancestral y la reinstauración de la ética en una familia, sino la creación de una fundación que cambiaría vidas de manera radical. Fue la inspiración de miles de almas que, como ella, se sentían invisibles, humilladas o subestimadas en su propio camino de vida. Ella demostró con su vida y su ejemplo que no importa cuán oscura sea la noche, cuán profunda sea la desesperación, el amanecer siempre llega, y que la verdadera venganza no reside en la destrucción del otro, en el regodeo de su caída, sino en la construcción de una vida plena, íntegra y significativa, un camino de luz, verdad y propósito que
beneficia a todos. La historia de Sofía se convirtió en un susurro de esperanza, un recordatorio constante de que la integridad es el tesoro más valioso que una persona puede poseer, y que aquellos que la poseen, no importa cuán desfavorecidos parezcan al principio, o cuán humildes sean sus orígenes, son los verdaderos herederos de un futuro mejor, los constructores de un mundo más justo y equitativo. Y así, Sofía vivió sus días, no como una víctima vengativa, sino como un faro de luz para la humanidad, su historia resonando por generaciones, un testimonio eterno de que la dignidad, una vez restaurada, brilla con una intensidad inigualable que ninguna oscuridad, por densa y cruel que sea, puede apagar jamás.